Buenas tardes con todos los presentes. Soy la doctora Melanie Yulexen Chundia Mendoza, jueza de la Unidad Familiar de Mujeres y Niños y Adolescentes de Puerto Viejo. Sean todos bienvenidos a la sala de audiencia, hoy 3 de febrero del año 2023. Vamos a llevar a cabo la audiencia de la audiencia única de la causa 202-3017, por lo cual solicito a la autoría de este despacho constante la presencia de las partes procesales. Por parte actora tenemos a la señora María Piedad Vélez Castro, con su abogada y defensa técnica, la abogada Jessica Basurto. Por favor, le pido a la señora abogada Jessica Basurto presentar su credencial, por favor. Estimada jueza, buenas tardes. Presento mi cédula y presento mi credencial activa para poder ejercer como defensa de mi clienta, la señora María Piedad Vélez Castro. Muchas gracias. Por parte de la parte demandada tenemos al señor Pedro José Lucas Bravo y su defensa técnica, el abogado Pablo Castelo. Por favor, le pido al abogado de la parte demandada presentar su matrícula y su identidad, por favor. Muy buenas tardes, señora jueza. Presento mi credencial. ¿Ya? Y procedo a presentar mi credencial de abogado. Y represento al señor Pedro José Lucas Bravo. Muchas gracias a ambas partes. Una vez constado que se encuentran ambas partes procesales, se declara legalmente instalada la presente audiencia de alimentos por el procedimiento sumario. En base al literal 2 del artículo 297 del COGEC, juez, señores presentes, el matrimonio es un pilar fundamental dentro de la institución de la familia. En virtud de que ambas partes desean continuar esta audiencia, tienen por objeto disolver el vínculo matrimonial. Les pregunto a ambas partes, ¿desean tener una conciliación o podemos seguir con este procedimiento legal? Estimada jueza, buenas tardes. De parte de mi clienta, María Piedad Vélez Castro, no quiere proceder a la conciliación. Nos vamos al juicio. Mi estimada doctora, de parte de mi cliente, Pedro José Lucas Bravo, no se puede llegar a ninguna conciliación con la señora María Vélez Castro. Entonces, continuamos con el juicio. En virtud de que no existe un acuerdo entre las dos partes, no es posible realizar una conciliación, por lo que se da paso a lo dispuesto en el artículo 297 del COGEC, por lo que se declara concluida la fase de conciliación. En este momento le paso la palabra a la parte actora con su abogada, la señora Jessica Basurto. Gracias, señora jueza. Buenas tardes con todos. Pues ante esta audiencia vengo a exponer el siguiente caso de divorcio por causal, misma que está previsto en el Código Civil, el artículo 110, causal tercero. Pues los hechos son los siguientes. El señor Pedro José Lucas Bravo, quien se encuentra aquí presente, esposo de mi defendida, mi clienta María Piedad Vélez Castro, desde hace mucho tiempo atrás, varios meses, proporciona una actitud hostil con mi clienta. En varios momentos procede con un tema de insultos, ha llegado hasta golpes que no hacen posible que este matrimonio continúe, ya que va en contra de lo estipulado en el Código Civil del artículo 110, causal tercero, que nos menciona el estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial son causal de divorcio, en el cual el esposo de mi defendida, con sus malos tratos, hace imposible seguir con este vínculo. Señor juez, señora jueza, es por ello que en base a un derecho constitucional, que es un derecho a la integridad personal,
del artículo 66, numeral 3, literal A y B de nuestra Constitución, establece una protección de integridad física, psiquiátrica, moral y sexual de las personas, al igual que llevar una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. A lo que se refiere una persona no debe estar expuesta a malos tratos, por lo que parece inaudito que en pleno 2023 mi defendida tenga que estar expuesta a este maltrato psicológico, con daños morales que son irreversibles, por lo cual adjunto un conjunto de documentos que los haré válido en el momento adecuado. Por último, quiero que se tome la declaración de testigos que darán fe de lo antes mencionado, con el fin que esta audiencia con usted, señora jueza, declare el divorcio de la pareja y obviamente también se fije una pensión alimenticia de acuerdo a la tabla de pensiones de las dos cargas, porque mi defendida por el momento no posee trabajo. Muy bien, después de haber escuchado a la parte autora, le concedo la palabra a la parte demandante. Con su permiso, señora doctora Melanie Anchunya, doctora de este juzgado. En contestación a la demanda de divorcio y defensa de mi cliente, el señor Pedro José Lucas Bravo, quiero desmentir todo lo que su esposa ha mencionado, ya que mi defendido ha cumplido a cabalidad el rol de ser un buen esposo y de mantener el núcleo familiar en el matrimonio. Se ha dicho que la demanda procede por el estado habitual de falta de armonía de los dos involucrados en la vida matrimonial. Pero en cuanto a mi defendido, se considera que no existe falta de armonía en el hogar, ya que existen ciertas diferencias entre ambos. Estos son resultados resueltas con facilidad. Aparte de ello, adjunto de este conjunto de pruebas que son muestras del amor de este matrimonio, tales como fotos, correos y que se envían entre ellos. Toda esta documentación está adjuntada como prueba, estimada doctora, jueza. Bueno, Hasta después de aquí mi haber intervención. escuchado, gracias. Después de haber escuchado ambas partes, procedo a la siguiente fase de este juicio, en la cual le concedo la palabra a la parte actora, la señora abogada Jessica, para que pueda presentar las pruebas y testimonios. Gracias, señora jueza. De conformidad con el artículo 178 del COGEP, solicito se disponga la comparecencia a fin de que rinda testimonio la señora María Augusta Vélez Roballo. Solicito se tenga en cuenta como prueba testimonial, mismo que ha sido testigo de los comportamientos, conductas agresivas del señor esposo de mi clienta, Pedro José Lucas Bravo. Concedo la palabra a la parte demandada para que pueda presentar sus testimonios, por favor, y sus pruebas. Doctora, de conformidad al artículo 193 y 194 del COGEP, solicito se acoja a la presentación de las siguientes pruebas documentadas, recabadas para la presente audiencia. 10 fotografías de los actos sociales de las convivencias marital que han mantenido los cónyuges, impresiones de WhatsApp y mensajes de texto entre los esposos, certificado de honorabilidad y conducta del lugar del trabajo de mi defendido, el señor Pedro José Luis Bravo, Lucas Bravo. Por otra parte, en conformidad al artículo 178 del COGEP, solicito se disponga la comparecencia a fin de que se reciban como testigos a los señores Kelvin Zambrano y la señora María Alcíbar, quienes pondrán sobre los hechos de materia del presente proceso. Los testigos declaren el accionar del presente proceso de mi defendida en cuanto a su comportamiento y sobre la relación que han observado frente a su esposa, la señora que os demanda a mi cliente, su cónyuge. Hasta aquí mi intervención. Después de haber escuchado los testimonios,
y con la anunciación de las pruebas y el orden de las mismas, no existe contradicción ni de la parte actora como de la parte demandada. No existe alegato alguno. Concedo la palabra entonces a la parte actora para que realice su intervención. Señora jueza, a continuación le narraré el suceso de los hechos. Ocurre que dentro del primer año de matrimonio, todo transcurrió sin dificultad alguna entre el señor Bravo, Lucas Bravo, y mi clienta María Piedad Vélez Castro, sin problemas graves ni de ninguna naturaleza. Es decir, todo iba de maravilla. Sin embargo, fue en el segundo año de relación matrimonial, un día del mes de marzo, el 6 de marzo exactamente, del año 2022, mientras mi defensa esperaba a su esposo en casa al llegar del trabajo, como era su costumbre. Sin embargo, sucedió que ese día el señor Lucas no llegó a la hora habitual en la que solían encontrarse en casa. Como usted imaginará, mi defendida, la señora María Piedad Vélez, se encontraba muy angustiada, preocupada y tensa por la situación, sobre todo por la inseguridad que vive el país actualmente. Quien no creo que en la situación, creo que este tipo de situaciones preocupa cuando se trata de las personas que amamos y apreciamos. Por ella, mi clienta decide llamar a sus amigos, familiares, conocidos, para ver en qué lugar se encontraba. Al no tener ninguna respuesta alguna y en virtud que no se encontraba en ningún sitio que sea conocido por mi clienta, su esposa, ella decide salir a buscarlo en un bar en el que su esposo frecuentaba con sus amigos en algunas ocasiones, pero lastimosamente tampoco lo encontró. Sucede que al fin aparece el demandado con hora exacta, 3:20 de la mañana del nuevo día, con olor a bebida alcohólica y cigarrillo, y sin dar justificación alguna de este hecho. Mi defendida, con todo el derecho y como su esposa legítima, le pide una explicación lógica, porque la misma se encontraba preocupada. Sin embargo, el demandado nunca se la dio. Desde ese acontecimiento, señora jueza, y hasta la presente fecha, el matrimonio se ha venido deteriorando cada vez más. El señor Lucas pasa ofendiendo a su esposa, diciéndole que le deje de molestar, que le deje en paz, que es una vieja amargada, que él es grande y que no necesita que nadie le cuide. Incluso llegó hasta golpearla. Pero mi defendida, por no querer dañar su matrimonio, le ha soportado su mal comportamiento, con la esperanza de que él cambie. Pero ha pasado mucho tiempo y el demandado no ha hecho nada por cambiar sus malas acciones. Es por eso hoy, señora jueza, mi defendida ya no está dispuesta a seguir tolerando el maltrato psicológico, maltrato físico, moral, que son daños irreparables, dado que en la relación solo con discusiones y disgustos que el demandado en cuestión empieza a dar a cualquier momento. Es todo lo que le puedo alegar dentro del desarrollo de los acontecimientos que se han tomado por usted, señora jueza, como un punto de partida y sobre todo que tenga de conocimiento cómo era la relación de los cónyuges. Hasta ahí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias. Después de escuchar a la parte autora, concedo la palabra a la parte demandada para que pueda dar sus alegatos. Gracias, señora jueza. Los hechos relatados por la parte actora debo manifestar que carecen de veracidad, siendo en realidad lo siguiente. Mi cliente expresa que ama a su esposa y no se encuentra dispuesto a divorciarse de ella. Sin embargo, la parte actora ha manifestado y argumentado malos tratos por parte de mi cliente, lo que es falso. Por otra parte, quiero referirme al acontecimiento específicamente el día 6 de marzo del 2022 a las 18 horas. Ya habiendo terminado la relación de trabajo, en ese día sucede que su colega de trabajo, Pedro Zambrano, se encontraba cumpliendo años. Por tal razón que un grupo de compañeros se dirigieron a celebrar a la casa de un compañero, el señor Giovanni Sánchez, en la cual solo se encontraban compañeros de trabajo. En dicha reunión se ordenó comida y bebidas alcohólicas. Para ello, lastimosamente, el celular de mi defendido se había quedado sin carga. Por ello, no pudo comunicarse con su esposa para
comentarle que se iba a demorar. Esta reunión se mantuvo hasta las 3 de la mañana. Para ello, luego mi cliente reconoce haber bebido hasta excederse. Minutos después de finalizar la reunión, se ordenó un taxi en la cual se dirige hacia su domicilio. Al llegar a su casa, escucha fuertes reclamos de su esposa. Para ello y para evitar conflictos, prefiere no decir nada e irse a dormir por el estado etílico, pero en ningún momento mi cliente, el señor Pedro José Lucas Bravo, le faltó el respeto a su esposa, la señora María Piedad Vélez Castro, como ella lo hace creer. Es más, los testigos darán fe del amor benigno que tiene esta pareja. Y mi cliente ha demostrado con hechos hacia su esposa, lo que significa ser incapaz inclusive de levantarle la mano o agredirla física o psicológicamente. El problema realmente radica en una disputa de procrear niños en común, ya que mi cliente es que en sí se casaron, lo más lógico es querer formar una familia con la mujer que ama, lo mismo que era nuestro sueño antes de casarse. Pero pasa que después de llevar casado ya 2 años, le propuso a su esposa planificar la familia, pero resulta que la señora María Piedad Vélez Castro, su esposa, se opuso, incluso se molestó, exponiendo lo siguiente, que no se encuentra lista para ser madre, porque no le preocupa la idea de dañar su esbelta figura, que le puede dañar. Pero señora jueza, quiero dejar claro que a partir de esta proposición es desde donde se ha venido desgastando la armonía y bienestar de este matrimonio. Quiero acotar y hacer hincapié que mi cliente nunca ha golpeado a su esposa y que nunca lo haría. Tampoco habrá prueba de aquello. En tal virtud de su formación moral y los valores con los que mismo ha sido inculcados desde su hogar, su madre y padre. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Bueno, muchas gracias. A continuación, se llama al estrado a declarar con la verdad a la señora Selena Martina Takuri Maza, con cédula de identidad 171 17 15 93, de estado civil soltera, ocupación estudiante. Y se le otorga al abogado de la parte demandada que proceda a realizar sus preguntas. A continuación vamos a otorgarle la palabra a la parte actora para que pueda realizar sus alegatos de cierre. Muchas gracias, señora jueza, por cederme la palabra. Como usted pudo escuchar, gracias al testigo clave de mi clienta, María Augusta Maya Roballo, de los acontecimientos se pudo demostrar que existe el quebramiento de la armonía del hogar, acorde al artículo 110, causal tercero del Código Civil, demostrando que en ocasiones en lo que el señor Lucas Bravo Pedro José agrede a mi defendida en sus malos tratos, lo que le hace imposible seguir en este vínculo matrimonial. Señora jueza, por ello es que en base a un derecho constitucional, como es el derecho a la integridad personal del artículo 66, numeral 3, literal A y B de nuestra Constitución, establece una protección a la integridad física, psíquica, moral y sexual de las personas, al igual que llevar una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, a lo que se refiere que una persona no debe estar expuesta a malos tratos, por lo que parece inaudito que en esta fecha aún mi defendida tenga que estar expuesta a este maltrato psicológico, con daños morales que son irreversibles, por lo que pido se tome en consideración lo expuesto en esta audiencia para tener una resolución favorable. Hasta ahí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias, señora abogada. Le paso la palabra al abogado de la parte demandada para que también dé sus alegatos de cierre. Gracias, señora jueza. Señora jueza, como usted, partiendo de las evidencias que se han presentado en este juicio, anexadas a los escritos que se han presentado,
y de conformidad al artículo 193 y 194 del COGEP, como usted ha observado en las fotografías entregadas en los actos sociales y de la convivencia marital que han mantenido los cónyuges, en ella se puede demostrar la felicidad y la armonía que en esta relación reflejaba, inclusive con las impresiones de WhatsApp y mensajes de texto entre los esposos. Usted puede apreciar el amor y la entrega mutua de este matrimonio. Mi defendido, ¿creería usted que es un hombre agresivo? De mi parte, no, señora juez. De hecho, mi cliente desconoce las razones que cegaron a tomar esta equivocada dirección en su matrimonio, con lo que los alegatos de mi cliente se puede demostrar la realidad de los hechos en cuanto a los argumentos de la demanda planteada. Sin embargo, mi cliente ama aún a su esposa y está dispuesto a perdonar y olvidar todo lo sucedido en nombre del amor. Señora jueza, al no demostrarse que no procede el artículo 110, causal 3 del Código Civil, dado que no existe falta de armonía en el hogar, le pido por favor no disuelva este vínculo matrimonial de esta joven pareja que llevan casados solamente 2 años. Le pido que les brinde una oportunidad que considero que en esto existir pequeñas discusiones y discrepancias serán lo suficientemente maduros para resolver esto a futuro. Y por lo contrario, mi cliente solicita que se trabaje en pareja a través de ayuda psicológica a los dos, para que de esta manera, al recibir ayuda de la parte matrimonial, un psicólogo profesional eh, debidamente acreditado por usted, señora jueza, puede evaluar y ayudar a resolver estos conflictos de una pareja joven que apenas tiene 2 años de matrimonio, en donde se puede observar que la mayoría ha sido tiempos felices entre los dos. Hasta aquí mi alegato final, estimada juez. Muchas gracias a ambas partes. A continuación, pues, se llevará a cabo la resolución de la audiencia. Portoviejo, jueves 3 de febrero del 2023, siendo las 18 horas con 17 minutos, dentro del proceso de alimentos con presunción de paternidad, asignado en el número 2221 del 2023, 00165, que sigue en calidad de actora la señora María Piedad Vélez Castro, quien luego de consignar sus datos personales y generales de ley, comparece presentando demanda de declaratoria de paternidad y fijación de pensión alimenticia en contra de el señor Pedro José Lucas Bravo, demandándolo así. La declaratoria de paternidad y pensión alimenticia para la niña Ana Carolina Sánchez Pérez, se emite la siguiente resolución. Enunciación breve de los hechos y circunstancias, objeto de la demanda y defensa del la o del demandado. La actora en su demanda manifiesta que el demandado no ha reconocido su paternidad y incluso le acusa de daños psicológicos y morales hacia su persona y no proporciona una pensión alimenticia que cubra las necesidades de los que se alimentan, de los que los alimentados tienen derecho. El demandado es citado en legal y debida forma en persona, conforme se desprende de la acta de la citación de la unidad judicial, contestando la demanda que en lo principal manifiesta sobre la vericidad de los hechos alegados en la demanda. En él, lo referente al reconocimiento de la paternidad ha sido por la condición económica que se está atravesando, lo cual no ha permitido conseguir dinero suficiente para que se realice el examen compartido de los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico, ADN.
la relación de los hechos probados relevantes para la resolución. La actora anuncia como medios de prueba su copia de cédula y certificado de votación, certificado de nacimiento de la niña Ana Carolina, en el oficio 0228 del 2002 de la Cruz Roja Ecuatoriana junto a la provincia de Manabí del Cantón Puerto Viejo, en el que se indica en atención del oficio 0197 dentro de la diligencia preparatoria del examen de ADN. No se realizó la toma de muestras en vista que el señor Pedro José Lucas Bravo no acudió a nuestras oficinas. Luego, atención de lo dispuesto en el artículo 159, inciso tercero, se dispone la realización del examen de análisis del vínculo biológico mediante estudios comparativos de ADN. El demandado anuncia como prueba 2 certificados de nacimiento de la niña, copia de cédula y certificado de votación del demandado. Estando en proceso en etapa de resolver, para hacerlo se considera primero. La suscrita jueza es competente para conocer y resolver el presente juicio, tanto por la materia como por su jurisdicción. En virtud del sorteo realizado y conforme a lo establecido en los artículos 233 y 234 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 255 del Código de la Niñez y Adolescencia. Segundo, en la tramitación de la causa no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda acarrear su nulidad, por cuanto se ha observado las solemnidades y procedimientos previstos en la ley, por lo que se declara la validez de todo lo actuado. Tercero, con la partida de nacimiento de la niña Ana Carolina, se justifica que la madre está legitimada para comparecer en el juicio, representando a su hija menor de edad conforme se establece en el artículo 6 del Código de la Niñez y Adolescencia. Cuarto, según lo dispuesto en el artículo enumerado 13 de la ley reformatoria del Código de Niñez y Adolescencia, la prueba de ADN con las condiciones de idoneidad y seguridad previstas en esta ley se tendrá por suficiente para afirmar o descartar la paternidad o maternidad. Consta en el informe de análisis de vínculo biológico mediante estudios comparativos el ADN practicado a la madre y a la niña Ana Carolina, al presente padre, el señor Pedro José Lucas Bravo, que está en bueno, en base a la realidad de la documentación de obra de todos los documentos, pruebas presentados, y en base a la conciliación de la parte demandada, pues concedo el divorcio de ambas partes a la señora María Piedad Vélez Castro y al señor Pedro José Lucas Bravo, junto con la propuesta del pago de pensión de la cantidad de $200 mensuales en beneficio para la niña Carolina, lo cual es acogido por la actora, ya que en la pensión que se ha propuesto se están tomando en cuenta las 2 cargas familiares adicionales del demandado, las cuales obra de los autos y toman en cuenta determinado en el artículo 3, numeral 1 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, artículos 44, 45, 46 y 169 de la Constitución de la República del Ecuador. En concordancia con los artículos 1, 8, 9 y 10
y 14 del Código de la Niñez y Adolescencia. Se resuelve fijar la pensión alimenticia de $200, más los beneficios legales en favor para la niña Ana Carolina, los mismos que serán asignados en el Código SUPAC que se va a crear. De esta manera, señores, se da por culminada este juicio.